Hola chicos, ¿cómo están? Pues déjenme comentarles que esta es la primera clase de la primera unidad de este cuatrimestre de psicología de los grupos. La semana pasada ya habíamos dado una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta materia. ¿Por qué es tan importante estudiar al ser humano desde los grupos? ¿Por qué es tan importante saber en qué grupo se desenvuelve para poder entender la conducta de cada persona? Bien, eh, pues como ya saben, mi nombre es Ischel Cordero y vamos a comenzar con la clase. Déjenme mencionarles antes de comenzar la clase los objetivos de esta clase. Y el primer objetivo es conocer la diferencia entre psicología social y psicología de los grupos. El segundo objetivo es conocer el concepto de psicología de los grupos. Ay, perdonen por la falta de ortografía. Pero bueno. Y el tercer objetivo es conocer el concepto de grupo, así como sus características y los diferentes grupos que existen. Hoy vamos a adentrarnos de lleno a empezar a conocer qué es un grupo y la importancia que este tiene en el ser humano, como yo les estaba comentando al principio. Bien, sabemos, y quizás durante mucho tiempo, hemos estado escuchando la palabra individuo, persona, y al escuchar esta palabra como sinónimo o para referirnos a las personas o al ser humano, pensamos que el ser humano es un ser individual, como su nombre lo dice, individuo o persona, personal. Y entonces, quizás nos olvidamos de la importancia que tiene la sociedad o los grupos dentro de los individuos, porque pareciera que comenzamos a ver al individuo como uno solo. Y bueno, esta materia de alguna manera nos va a abrir más, nos va a dar una apertura a estudiar al ser humano desde otros ámbitos y no verlo solo como uno, como único, sino ver también su entorno. Bien, la psicología de los grupos se deriva de la rama de la psicología social. Como ustedes saben y como ya hemos estudiado, la psicología tiene 4 ramas importantes, que es la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral y la psicología social. ¿Qué son las ramas de la psicología? Pues son las diferentes maneras que tiene la psicología de estudiar al ser humano. Desde el ámbito clínico se estudia al ser humano las emociones. Desde el ámbito educativo se estudia al ser humano la manera en que aprende y enseña, cómo se crea el conocimiento y demás. Desde el ámbito laboral, pues se estudia al ser humano en el comportamiento dentro de las empresas y la productividad que éste tiene. Y bueno, lo que vamos a comenzar a estudiar dentro de esta materia es desde la rama de la psicología social, que estudia la interacción entre el individuo y la sociedad, es decir, cómo interactúan, cómo se comunican, cómo es parte el individuo en la sociedad. De la psicología social se desprende la psicología de los grupos. Es importante saber que psicología de los grupos y psicología social no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la psicología social abarca estudios mucho más amplios y la psicología de los grupos, como su nombre lo dice, se centran literalmente en los grupos de personas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es la psicología de los grupos? Bueno, la psicología de los grupos es una subdisciplina, como ya vimos, una subrama, una subdisciplina dentro de la psicología social, cuyo principal objetivo es el estudio es el grupo. Para estudiar los grupos se analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento de cada persona y la que el individuo puede cambiar para el comportamiento grupal. Es decir,
La psicología de los grupos va a estudiar qué tanto influye el grupo en el comportamiento de cada persona y qué tanto una persona influye en cómo interactúan ciertos grupos. Es decir, que el objetivo de ciertos grupos y demás. ¿Ok? Bien. Vamos a ir desmenuzando toda esta información poco a poquito. Es importante saber que un grupo no es una opción para el ser humano, más bien es una condición. No podemos decir, ay, es que pues yo nací y no quiero pertenecer a ningún grupo. Eso es imposible, porque desde que nosotros nacimos, ya nacimos pertenecientes a un grupo, a una sociedad, a una familia. Y al final, estos dos terminan siendo grupos. Entonces, los grupos ya son una condición humana. No puede o no existe un solo ser humano que no pertenezca a un grupo. Y no podemos estudiar a una persona si no le ponemos atención a los grupos a los que pertenece. Podríamos entender esto más quizás, a lo mejor repitiendo algunas frases o algunos refranes muy mexicanos como dime con quién andas y te diré quién eres. En este refrán lo decimos mucho, pero hoy nos va a funcionar más quizás al entender esta parte de la importancia que tienen los grupos en las personas y cómo una persona es importante dentro del desenvolvimiento de cada grupo. Bien. Aquí les voy a mostrar 3 definiciones y diferenciaciones de los grupos. ¿Por qué definición y diferenciación de los grupos? Porque seguramente si nos preguntamos ¿qué es un grupo? Pues vamos a decir, un grupo es un conjunto de 2 o más personas. Pero si solo fuera eso, y si solo ese fuera como nuestro concepto de grupo, sería lo mismo que pensar que una casa es un conjunto de muchos tabiques. Y no, un grupo es más que un conjunto de personas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que personas conformen un grupo ya nos habla de una amplitud, ya nos habla de una generalidad enorme. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada ser humano puede aportar cosas diferentes al grupo y por eso existe un sinnúmero de diferenciaciones en los grupos. Por eso vamos a encontrar diferentes grupos todo el tiempo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que un grupo lo conforman personas. Y como las personas somos diferentes en todos los sentidos, por eso existe una diversidad grande entre los grupos. Bien, estas mismas definiciones las van a encontrar también en su antología en la página 3. Y bueno, vamos a leer de forma detenida estas 3 definiciones. Las que aluden a la identidad de los miembros, el grupo como 2 o más individuos que comparten una identificación social de ellos mismos o se percibe a sí mismo como miembro de una categoría social. Esto según el autor Turner. Según Lewin, un grupo es o son las que ponen el énfasis en la interdependencia de los miembros. Un todo dinámico basado en la interdependencia más que en la semejanza. Y según Wilder y Simon, las que presentan atención estructural contraponen la definición que denomina categorial, semejanzas entre los miembros del grupo y dinámica basada en la interacción. Como verán,
Pues estas tres definiciones son sumamente diferentes y pareciera que estaríamos hablando de cosas diferentes, no de lo mismo. Pero bueno, como yo les comentaba antes, un grupo de personas, por el simplemente hecho de conformarlo personas, da una diferenciación total. Estamos hablando de una diversidad muy grande. Turner tiene toda la razón, porque un grupo puede ser personas de uno o más individuos que comparten cierta identidad, que comparten ciertos objetivos. Pero también Lewin tiene la razón cuando dice que un grupo es un grupo de personas diferentes, totalmente diferentes, que tienen énfasis en la interdependencia, es decir, en la diferenciación de cada uno, que lo más importante dentro de un grupo puede ser la diferencia que hay entre cada persona. No necesariamente, según Lewin, un grupo tiene que buscar semejanza entre las personas, sino más bien, para Lewin, un grupo es la importancia de que cada persona es diferente. Y tiene toda la razón. Y también podríamos ver a un grupo, podríamos encontrar grupos que están conformados con una estructura diferente y para lo más importante, según Wilder y Simón, lo más importante en el grupo es la estructura. Entonces, estos tres autores ponen su importancia en diferentes puntos que tienen que ver con el grupo. Diferentes puntos importantes que conforman un grupo. Bien, ahora vamos a ver qué características tiene que tener un grupo. Primero, en un grupo tiene que haber interrelación. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber comunicación. La interrelación es la manera en cómo nos comunicamos, de manera verbal, con palabras, en nuestro tono de voz, de manera no verbal, con expresiones, con emojis, ahora en los grupos de WhatsApp, con gestos, con posturas, con miradas, con distancia corporal. Todas estas maneras o todas estas cosas que ahora les estoy comentando son maneras de comunicarnos, es decir, maneras de interrelacionarnos, ¿ok? Entonces, la primera característica que tiene que tener un grupo es que tiene que haber interrelación, tiene que haber comunicación de diferentes maneras, pero tienen que interrelacionar las personas que pertenecen al grupo. La segunda característica es la cohesión. ¿Qué quiere decir cohesión? Bueno, cohesión quiere decir un sentido de pertenencia. ¿Qué tanto yo me siento perteneciente a ese grupo? ¿Qué tanto yo siento que tengo que ver o que pertenezco a esa familia o a ese grupo de amigos o a ese grupo de clase, ese sentido de pertenencia? Bien, la tercera característica que tiene que tener un grupo es que tiene que tener metas y objetivos. Si bien es cierto, cuando conformamos un grupo, pues es obvio que no nos sentamos y decimos, ay, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestras metas? Pues es obvio que eso no pasa, pero lo que sí pasa es que seguramente nos juntamos por algo. Si creamos un grupo de WhatsApp, lo creamos para ponernos de acuerdo en algo y esa es la meta y ese es el objetivo. Si nos juntamos en un equipo para hacer una tarea, ese es el objetivo. Entonces, no puede haber un grupo sin una meta y sin un objetivo. Bien, la cuarta característica que tiene que tener un grupo son las reglas y normas. Y esto tiene que ver también con las metas y los objetivos. Las reglas y las normas nos va a ayudar
a cumplir esas metas y esos objetivos que ya nos hemos puesto. Por ejemplo, si estamos dentro de un grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo en una fiesta, pues seguramente la regla es que a lo mejor la fiesta va a ser de traje y todos tendrán que llevar algo. Pero si esa regla no se cumple, pues ya no vamos a cumplir con el objetivo de armar una fiesta de traje. ¿Por qué? Porque no todos van a llevar a lo mejor algo. Entonces ya no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo. Las normas se ponen dentro del grupo para cumplir el objetivo que ya nos hemos puesto. Bien. Y nos podríamos preguntar, ¿y por qué formamos grupos? ¿O por qué es tan importante un grupo para las personas? Bueno, la verdad es que todo el tiempo estamos formando grupos. Si ustedes se darán cuenta, todo el tiempo estamos formando grupos. Porque es una necesidad del ser humano. Las personas necesitamos formar grupos. Necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo. Bien. Una de las principales razones por las que queremos formar grupos o por la que formamos grupos las personas es por la seguridad que nos da. A nosotros, al pertenecer a ciertos grupos o a cierto grupo, de alguna manera nos da seguridad de saber que lo que estamos haciendo está bien, quizás porque muchas personas coinciden en esa manera de pensar. Entonces, nos da seguridad. Otra de las razones por la que formamos grupos es por el estatus social. Si pertenecemos a este grupo, quizás tenemos un estatus social diferente que si no perteneciéramos a algún grupo o a ningún grupo. Entonces, el grupo de alguna manera nos da un estatus social. También el grupo fomenta nuestra autoestima. Como en el apartado o en el número 1, la seguridad, también el grupo fomenta nuestra autoestima, fomenta ese valor que nosotros nos podemos dar como personas al saber que pertenecemos a un grupo, al saber que hay más personas que coinciden en mi manera de pensar, de ser y demás. También pertenecemos a un grupo. Una de las razones por la que formamos un grupo, es porque nos da poder. Porque de alguna manera a lo mejor si tendríamos esta manera de pensar y solo estaríamos luchando solos, pues no tendríamos el mismo poder que si estaríamos en un grupo. Bien, otra de las razones por la que formamos grupos es porque de alguna manera facilita las soluciones de ciertos problemas. Porque es más fácil resolver un problema en conjunto que solos. Me acuerdo que cuando yo en un trabajo anterior que yo tenía, una compañera decía, es que una cabeza piensa o dos cabezas piensan más que una. Y yo no lo entendía, pero claro que tienen la razón. Siempre es mejor solucionar los problemas en conjunto que uno solo. Porque pues tenemos diferentes puntos de vista y demás. Bien. Espero que a esta altura de la clase sigamos bien al 100. Que no se me hayan dormido. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver los tipos de grupo. Y podríamos ver diferentes tipos de grupo. ¿Por qué? De acuerdo a cómo nosotros los queramos relacionar. Es sumamente importante poder estudiar los grupos. Y bueno, vamos a saber la diferencia de los grupos o entre los grupos de acuerdo al criterio que los querramos diferenciar. Si queremos diferenciar los grupos según su estructura, pues encontraremos que existen grupos formales y grupos informales. El grupo formal son asociaciones específicamente organizadas por la sociedad mediante sus diversas instituciones para desarrollar determinadas funciones específicas, por ejemplo, una brigada de trabajo, un grupo de escuela, un salón
la tripulación de un avión, un equipo deportivo. Es decir, que un grupo formal se forma para llevar a cabo ciertas tareas sociales útiles. Y el grupo informal se forma de manera espontánea y no tiene una base y un objetivo específico. Por ejemplo, si podríamos pensar que un grupo formal es un salón de clases, el grupo de un salón de clases, pues tiene un objetivo. Por ejemplo, nosotros es terminar la licenciatura en psicología y ese termina siendo un grupo formal porque tenemos un objetivo. Pero a lo mejor ayer nos encontramos 3 de los alumnos y nos fuimos a tomar un café y ese sería un grupo informal porque fue algo como demasiado rápido, sin un objetivo predeterminado y pues nomás nos encontramos y ya. Y ese termina siendo un grupo informal. Es decir, que no tiene una estructura, no tiene un objetivo, no tuvo un objetivo antes. Bien, si queremos diferenciar los grupos según su identificación, encontraremos que hay grupos de pertenencia y grupos de referencia. Pues como su nombre lo dice, el grupo de pertenencia, perdón si se me mueve las diapositivas, es para que despierten, Un grupo de pertenencia es el grupo al cual pertenece una persona. Es aquel que sin haberlos elegido ya pertenecemos. Y puede ser un grupo familiar, un grupo laboral o quizás un grupo escolar. A lo mejor ustedes no se eligieron ser compañeros y pues al tener un objetivo, pues sin darse cuenta, pues ya forman parte de un grupo. Ese es el grupo de pertenencia. Y el grupo de referencia es el grupo a partir del cual la persona forma sus opiniones, ideales y convicciones. Es decir, de la nada nos juntamos y sin querer ya empezamos a coincidir en ciertos ideales y en ciertas maneras de pensar. Ya hay algo que nos une, ya hay un vínculo que nos une. Un vínculo o interés es su objetivo que nos une y ese es el de referencia. Yo refiero que pertenezco a este grupo, yo refiero que quisiera pertenecer a ese grupo porque coincido en estos ideales. Y el de pertenencia es el que, pues sin elegirlo ni pensarlo, ya pertenezco a ese grupo. ¿Okay? Bien, si queremos diferenciar el grupo según el componente de la emoción, pues encontraremos que hay grupos primarios y grupos secundarios. Existe contacto directo entre el grupo de integrantes del grupo y esta relación tiene un carácter emocional. El grupo primario se forma sobre la base de los contactos y las relaciones de carácter afectivo. Si bien todo grupo primario constituye uno pequeño, no todo grupo pequeño constituye uno primario. Es decir, no por decir que es un grupo primario ya vamos a pensar que es un grupo pequeño. No. Existen muchos grupos pequeños formados no sobre la base de las relaciones emocionales, sino sobre el desarrollo de tareas de significación social. Es decir, un grupo primario tomando en cuenta el ejemplo de la familia. La familia podría ser un grupo primario porque por la importancia de las emociones que se relacionan ahí. Y un grupo secundario se caracteriza por el vínculo afectivo no estrecho, es decir, cuando nuestras emociones no son tan estrechas. Por ejemplo, el grupo primario podría ser la familia o la pareja porque las emociones están muy estrechas, hay mucho cariño, hay mucha relación, podríamos decir, emocional. Y un grupo secundario a lo mejor podría ser un grupo un grupo de la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, convivimos, pero no hay una relación emocional tan estrecha.
Y bueno, si quisiéramos diferenciar el grupo según el número de personas, pues encontraremos que hay grupos grandes y grupos pequeños. Y pues este es muy fácil, como su nombre lo dice. Un grupo grande es un grupo que existen más de 40 personas, y un grupo pequeño pues es un grupo donde existen menos de 20 personas. ¿Okay? Solo se diferenciaría aquí según el número de personas que pueda tener ese grupo. Bien, chicos, pues hemos terminado la clase. Me da mucho gusto. Hoy estamos viendo, recuerden, la diferenciación que hay entre los grupos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo al finalizar el cuatrimestre va a ser poder estudiar al ser humano desde el punto de vista o desde saber a qué grupos pertenece. Vamos a estudiar al ser humano de acuerdo a la sociedad o a los grupos en donde se relaciona. Chicos, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo.